Muchas gracias, Kimei. Después de algunos inconvenientes técnicos, ya estamos de vuelta para ya presentar a nuestro columnista, como bien anunciábamos en la salida del bloque anterior, que ya estaba rotando las instalaciones. Le damos la bienvenida a Ezequiel Rockna. ¿Cómo estás, ese? ¿Todo bien? Buen día, muchas gracias por el recibimiento y por estar siempre abierto a la comunidad, estimado Mateo, que Por... tenemos el gusto de conocernos Sí, tenemos el personalmente gusto hoy. de conocernos personalmente después de algunas entrevistas por teléfono y algunos desencuentros, porque ya había estado en el estudio, pero no había Sí, tenido la posibilidad de estar yo aquí presente. exactamente. Había estado Kimei ahí Claro, tocando la ahí estuvo palabra. Kimei ahí haciendo entrevistando. Y después, bueno, telefónicamente hemos estado comunicados, por Ujú. supuesto. Así es. Bueno, para el que no sepa en carácter de qué está hoy ese acá, está en carácter de su doctorado en letras y sus funciones en la Facultad de Filosofía, me comentabas. Sí, Filosofía y Humanidades Filosofía de y la Universidad Humanidades. Nacional de Córdoba, soy Ujú. profesor de literatura argentina y venimos a hablar un poco de literatura argentina y sus vínculos con la política y la cultura en términos más amplios. Muy bien, me parece que es un espectro bastante amplio y esas son esas cuestiones que también abren el debate a muchas personas, porque al menos en lo que uno lo percibe o ve el título y no lo toma con tanto tecnicismo por ahí Claro, y abre un poquito más el abanico de opiniones. claro, claro. Con el solo hecho de haber ingresado o haber leído algo de la obra más simbólica de la literatura argentina, se puede permitir generar alguna opinión. Me interesa mucho el tema de la columna y te cedo ahí el pie para que, bueno, lo abras y le des el foco y el sentido que pretendas que tenga. Bueno, antes que nada les mando un abrazo grande a los compañeros y las compañeras de la comunidad que me están enviando también saludos por el grupo de WhatsApp. Ujú. Es realmente una comunidad, me están deseando éxitos. Ahí se ponen Sí, en sí, mi veo que Sí, son sí, muy sí. colaborativos, lo he visto en las otras columnas, comentan mucho, suelen Sí, mandar sí. mensajes, comentan en los vivos. Diría somos, pero me cuesta porque tengo una relación un poco tangencial por las funciones Claro. docentes o de gestión que tengo hoy por hoy. No puedo seguirles el paso, pero realmente es un trabajo muy loable el que, no quiero decir venimos porque Aramos dijo el mosquito, pero venimos desarrollando. Así que les mando un abrazo muy grande. El monstruo popular en la literatura argentina es el título de la columna. Ujú. Da para cortar, ¿no? Una tela infinita. Sí, sí. Podremos hablar de literaturas de la Argentina, pero ese sería otro campo de discusión. Hoy por hoy hemos pluralizado el objeto de estudio porque por ahí vemos que uno dice literatura argentina y se circunscribe a una región que es la del AMBA y piensa que eso es la Argentina. Tiene que ver con cierto colonialismo cultural que acarreamos desde... El porteñocentrismo. Claro, exactamente. El mal Que llamado o el vulgarmente llamado porteñocentrismo. porteñocentrismo, sí, que todos padecemos, pero que al mismo tiempo practicamos de un modo u otro, ¿eh? Sí, sí, me pasa en otros campos en los que digo, che, yo salgo muy poco de Córdoba o no me entero tanto de lo que pasa en otras provincias por fuera de Buenos Aires, como para Claro. quejarme de que justamente ahí le dan solamente foco a lo que pasa en su zona. Exacto, somos víctimas y victimarios de esta situación que Sí, nos sí. contiene desde la época colonial a esta parte y justamente la idea es centrarnos en los discursos de odio o en el origen que uno podría encontrar, entre otros, en relación a los discursos del odio volcados hacia las clases populares, hacia los sectores populares. Y esto se remonta, no es algo nuevo, por supuesto, sino que se remonta a los orígenes de la propia Argentina Ujú. y por lo tanto también a los orígenes de su propia literatura, porque todas las literaturas nacionales tienen que ver con el origen de ¿sí? Los propios países. Totalmente. Es Eh, un reflejo de la sociedad. claro, y entonces bueno, es una discusión muy larga que no vamos a abordar, simplemente la vamos a dejar aquí enunciada, que es el momento en el que nosotros consideramos que nace la Argentina y por lo tanto su literatura. Muchas veces se piensa que es 1810 la fecha, el hito fundacional, sí, pero hay una experiencia colonial que se debe tener en cuenta porque sus huellas persisten hasta el presente. Sí, sí. Y bueno, esto sucede justamente también en el caso de la literatura argentina, en donde encontramos a Fray Luis Beltrán en el siglo XVII o a Concolor Corvo en el siglo XVIII, que son ¿sí? Escritores que escribieron en o desde la Argentina, o siendo argentinos, en el caso de Fray Luis Beltrán, además cordobés. Y entonces no debemos soslayar esta experiencia que es constitutiva también de la Argentina, porque en la Argentina el pueblo y la nación son conceptos que anteceden al andamiaje institucional Bien. de la República Argentina, ¿no? Y hay dentro de esta discusión una especie de verdad de perogrullo que se toma justamente porteñocentrismo mediante como una verdad revelada que no se pone nunca en discusión desde la crítica porteñocéntrica, que es la que junto con David Viñas llamamos, ¿no? Operación Viñas, un gran escritor y crítico
David Viñas, que formuló básicamente una apotegma, y es que la literatura argentina nace con una violación. Y esa violación es la que uno puede ver materializada en El Matadero de Esteban Echeverría, un relato que, si bien Esteban Echeverría habría escrito entre 1838 y 1840, recién se publicó en 1871 de la mano de Juan María Gutiérrez, un tipo que misteriosamente lo encuentra entre los papeles póstumos, lo publica primero en una revista y después en unas obras completas que edita unos pocos años más tarde. Pero fíjense ustedes, ¿no? 1838, 1840, recién 1871, y ese es el nacimiento de la literatura argentina. Y un poco afuera, ¿sí? Quedan otras manifestaciones. Sí, la verdad que no tengo un registro histórico como para dar un dato certero, pero se me ocurre que alguna otra manifestación tiene que existir. Bueno, por ejemplo, lo que te decía, lo que ya existía antes del 1810, sí. Pero también, por ejemplo, los diálogos patrióticos o los cielitos de Bartolomé Hidalgo, que son también considerados el origen de la literatura gauchesca argentina. Que son de la década del 1820, ¿no? Entonces, hay manifestaciones anteriores, pero el hecho de que críticamente se ponga, ¿no? Hay una operación que ponga esto como hito fundacional, nos dice mucho también sobre la crítica literaria. La idea no es discutirlo de plano, sino relativizar este inicio, esta fundación, pero es, desde mi punto de vista, un relato que, si bien no es fundacional, sí es fundamental. Ahí viene un juego de palabras, pero es conceptual. Creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a diferencia de los cielitos y los diálogos patrióticos de Bartolomé Hidalgo, lo que tiene que ver con, fundamentalmente, El Matadero, ahí se da el choque entre dos fuerzas antagónicas. En los diálogos patrióticos hay dos gauchos que dialogan entre sí. Y hay un tercero que es referido. En cambio, en El Matadero está la civilización y la barbarie, ¿sí? Puestas ahí, ¿no? En contradicción física y simbólicamente, ¿no? No sé si han leído El Matadero, es un relato canónico. A ver, que me cuenta que sí, yo particularmente no. Sí, te acuerdas. Bueno, en la escuela se da, es un relato hardcore que se da en la escuela, ¿sí? Por estas cuestiones de la canonización de ciertos relatos o ciertos textos literarios en este caso. ¿Te acordás de algo del argumento, Limay? Me acuerdo que había algo con la Pascua, que no había comida. Muy bien. Y que me acuerdo, que no sé si eso lo saqué de otro lado o qué, pero me acuerdo como que tengo la imagen de barro y lluvia, no sé por qué. Muy bien. Te quedó es singular el recuerdo que tenés. ¿Por qué? Porque te quedó plasmada en la memoria la primera parte del relato. Que justamente se inicia con una inundación en Buenos Aires. Esa inundación conlleva la falta de alimentos, porque no llegan las reses al matadero. Así empieza el relato narrando esta inundación, que parece que no se detiene la lluvia, pero en un momento merma, y entonces el restaurador Rosas, recordemos que esto transcurre en el primer gobierno de Rosas. Sí, quizá el primer gobierno que polariza contundentemente, al menos para los registros históricos, estas cuestiones. Claro. Sobre todo también genera todo un discurso dentro del cual se inscribe la literatura, que es en este contexto, no es un arma política más, la literatura. Entonces hay una profusa producción antirrosista por parte de los escritores, como Echeverría, de la generación del 37 y posteriores, ¿no? La cuestión es que está muy bien lo que plantea aquí. Este es el inicio, en la cuaresma, que en principio no se puede comer carne. Vienen las 50 reses que envía el restaurador para que puedan saciar un poco su hambre, y se da una escena súper grotesca en donde justamente los federales, los partidarios de Rosas que trabajan en el matadero, se pelean entre sí para obtener la tripa o algún rédito más a partir de los animales faenados. Luego también hay una secuencia bastante paradigmática donde la última de las reses es un toro viejo que empiezan a perseguir. En la persecución el lazo se tensa, decapita a uno de los chicos que está en el matadero, los corren, todo medio parece un tono jocoso también, a pesar de la tragedia, como que no se dan cuenta, son así de bestias, ¿no? Nos reímos de... Claro. Y aparece un inglés, logra escaparse de ellos, pero finalmente, y esa es la parte que muchas veces se recuerda con mayor recurrencia, es que aparece como que no quiere la cosa, cuando ya han podido sacrificar ese último toro, que dice que ha sido un toro
terco y emperrado como un unitario. Los unitarios son acusados al principio de haber sido los causantes, ¿no?, de los federales de ese diluvio, ¿no? Y bueno, este toro, bueno, ya se pudo faenar, ya está, hemos cumplido con el objetivo. Justo aparece un unitario extraviado que cae en las manos de esta turba, la turba federal, que en principio va a ser degollado por el matarife por excelencia, que es Mata 7, el personaje que se destaca entre el conjunto. Ahí se acuerda de Mata 7. Y bueno, aparece el juez. Hay un juez que, bueno, no, trata de rescatarlo, vamos a hablar. Se da un diálogo, un interrogatorio en la casilla del juez, muy tenso, donde no tiene un espíritu condescendiente el unitario, sino que los trata de infames sayones y verdugos, la mano armada del régimen rosista. Y finalmente, cuando lo quieren, lo tienden boca abajo, lo van a desnudar, lo quieren azotar, y después no se sabe qué van a hacer con una vela y una mazorca, él revienta de rabia. Se desborda, así como al principio el desborde había sido dado por esa inundación, él finalmente revienta de rabia y tiene un río de sangre en las venas. Finalmente los muchachos que están ahí presentes dicen, bueno, se lo tomó muy a pecho porque en realidad nos queremos divertir un poco con él, pero bueno, así son las cosas. Y finalmente hay un párrafo que es evidentemente un añadido posterior, en donde todo esto que ha sido una analogía, una parábola política, es explicitado, ¿sí? Es un párrafo que realmente está de más, que básicamente compara lo que uno puede observar a lo largo del texto, y es que la Argentina de Rosas es un gran matadero, así como Sarmiento había comparado a la Argentina de Rosas con una gran estancia donde éramos todos ganados y él nos trataba como tales, ¿sí? Entonces, este es un texto fundacional donde, como podemos ver, se da una relación muy violenta entre dos paradigmas culturales, Sí, ¿no? sí. Tal cual. Y bueno, evidentemente, por lo que vos mencionas, como yo no pude leer el matadero, entonces no puedo ser tan preciso, pero hay una condición o una insinuación más peyorativa hacia uno de esos dos grupos. Sí, exactamente. En este caso son los federales, los bárbaros, animalizados, monstrificados, que son estos sujetos populares que habitan la periferia y trabajan en el matadero. Que serían oficialistas, porque eran rosistas. Exactamente, sería el oficialismo de la época. En este momento, tenemos que recordar, por ejemplo, Sarmiento estaba exiliado en Chile, o Echeverría en Uruguay, y desde allí publicaron estas obras como el Facundo en el 45, estas obras que son como hitos fundacionales, desde esta perspectiva unitaria, demonizando al enemigo político. Bien. Entonces, esto es constitutivo también de nuestra literatura, nuestra cultura, nuestra política. Podríamos decir, si tomamos en cuenta lo que recordaba Quimay, que quizá la violación no es lo que sucede efectivamente, ¿no? Porque revienta de rabia ante la posibilidad de ser vejado, ¿no? Sí. Pero se evita ese hecho que ya sería macabro. Claro, es macabro, pero fíjate que de repente hay un salto hacia el fantástico, ¿no? Sí. Porque revienta de rabia, literalmente, no es una expresión, sino que es algo que acontece en el relato. Justamente desbordado por sus propias pasiones. Fíjate lo paradójico, ¿no? Porque el unitario sería el adalid de la razón. Tal cual. Pero revienta por su propia pasión. Hay una serie justamente de matices, contradicciones, ambigüedades, paradojas que se dan en el texto que lo hacen realmente fundamental. Como dijo Ludwig en un momento, una especie de Big Bang de la literatura argentina, tanto en el sentido de origen como de explosión, ¿no? De violenta explosión, cuyas consecuencias también, o cuyas esquirlas, llegan hasta el presente. Por eso la idea era asociar este origen supuesto, ¿no?, de la literatura argentina también con el origen de los discursos de hoy hacia los sectores populares en la Argentina. Bien. Si tenemos unos minutos más, desarrollamos un par de cositas. Tenemos unos 20 minutos como para que más o menos te acomodes, entonces, así que... Perfecto. Bueno, yo venía así con distintas posibilidades, vamos a expandirnos hasta donde usted no crea conveniente. No hay problema. Bueno, sí, pensaba un poco en la asignación del discurso de odio. En este caso estamos hablando de los empleados del matadero, como para ya ir asignándole diferentes roles, estratos, cuestiones que son transversales también en los discursos de odio. Los discursos de odio, ¿con qué tiene que ver? Con el color de piel, con las creencias, con los trabajos, el clasismo, la xenofobia, los diferentes tipos de discursos. Ya irás vos detallando o exponiendo los ejemplos que has seleccionado. Claro, bien, sí, es exactamente como vos lo decís.
Traje algunas citas también destacadas como para marcar esto en el propio texto. Sí. Pero es interesante lo que vos referís en relación al racismo. Constantemente se dice que son negros, africanas, digamos, están estas denominaciones puestas todo el tiempo de relieve. El racismo también es constitutivo de este discurso del odio. Porque justamente no se circunscriben a la imagen de blanco europeo civilizado a la cual nosotros deberíamos aspirar como un Estado moderno y civilizado de acuerdo a las pretensiones de una clase política, porque recordemos que los escritores civilizacionales son eminentemente también políticos, ¿sí? Una clase política que abjura de lo propio, invirtiendo la fórmula original de civilización-barbarie y comprendiendo que lo bárbaro es lo propio y que debe ser reemplazado por lo foráneo, que por ser foráneo, por ser europeo occidental, es superior, ¿sí? Esa es básicamente la operación de colonialismo cultural que persiste incluso a nuestro presente, ¿no? Sí, podemos decir que incluso se acrecentó, dependiendo del ángulo con el que lo observan. Bien. Entonces este es un aspecto, son todos aspectos concomitantes, ¿no? Volviendo entonces al texto, ya después vamos a traer alguna cita a colación. Diríamos que no es la violación, sino el desborde la clave de lectura. Por lo menos es una interpretación que yo le doy en relación al comienzo que recordamos junto a Kimei. El desborde es lo que parece signar una clave de lectura para el texto de su comienzo. Y lo que parece desbordarse todo el tiempo en el relato es justamente la civilización por la barbarie. El individuo por la acción del tumulto. El centro por la periferia. Recordemos que esto también tiene un eje topológico. El bárbaro habita la periferia, el espacio rural, eminentemente. El espíritu por la materia. Esta es la metáfora, la gran metáfora, o la metáfora mayor detectada por Viñas, quien tampoco fue tan literal en el sentido de la violación como hito fundacional de la literatura argentina, de la mano del Matadero. Sí, lo elevaba a una metáfora mayor que muchas veces no es comprendida como tal y se circunscriben las interpretaciones también a la trama. ¿Sí? ¿Lo violan o no lo violan? Es como si fuese la cuestión, ¿no? Claro, porque también es el hecho, me parece que para atrapar al lector quizás sea lo más llamativo. Y fíjense, me viene a la memoria, si uno recuerda otras escenas paradigmáticas de la quizá cultura popular más contemporánea, hay una escena de Ocupas. Te juro que pensé en eso. Donde justamente... La escena del Mascapito. Claro, tal cual, que van a abrir el libro en la página 7. Y hay una referencia literaria. Tal cual, ¿sí? Uno puede ver referencias, incluso más o menos explícitas, a esto, ¿no? Sí. Cerramos paréntesis, ¿no? Decimos entonces, en este caso, también hay fronteras, centro-periferia, que al ser transgredidas, se genera, ¿no?, a partir de esta transgresión, una relación que es violenta, por definición, y que al mismo tiempo esa violencia física es una metáfora de la violencia política, en términos más amplios, y sería en ese sentido una especie de relato de viaje que narra los destinos funestos de este sujeto unitario. Entonces también tenemos un montón de textos y producciones culturales que van a tematizar en la literatura argentina esta transgresión de las fronteras, que física y simbólicamente en Buenos Aires es la Avenida General Paz. Sí, es la referencia que se usa permanentemente, incluso al día de hoy. Al día de hoy, exactamente. Es como que este unitario, por algún motivo, yo supongo que justamente por la disolución de las fronteras territoriales que toda inundación implica, si este unitario apareció perdido, y así le fue, ¿sí? Bien. ¿Qué otros, en base a lo que mencioné recién, qué otros ejemplos consideras vos paradigmáticos, simbólicos, esenciales para entender esta cuestión de los discursos de hoy? Y ahí tenés, bueno, quizás nos estamos adelantando un poquito si te respondo la pregunta, pero tenemos justamente una voluntad de eliminación de esta otredad popular, que como no se realiza, este sujeto popular reemerge constantemente a lo largo de la historia y desde la elaboración de los discursos literarios demanda nuevas configuraciones, nuevas representaciones. Ya lo vamos a mencionar y vamos a hablar puntualmente, si les parece, si tenemos tiempo, de lo que sucede con la emergencia del peronismo.
el 17 de octubre del 45, El 45. como hito fundacional también. Perfecto. De ese fenómeno. Pero lo que quería destacar en relación a esto de la lógica, ¿no? Del desborde, de que todos los términos positivos, ¿no? Parecen ser desbordados por los términos negativos, la civilización por la barbarie, etcétera, Sí, etcétera, sí. ¿no? Bueno, hay algo que es fundamental, si lo pensamos desde la literatura, cuya materia prima es el lenguaje, y es que el lenguaje popular desborda el salón literario. Recordemos que el salón literario de Marco Sastre era el lugar donde se reunían todos estos escritores románticos. La ilustración. Claro, y que era una conjunción de ilustración y romanticismo justamente de nuestros primeros escritores. Sí. Y ahí, bueno, es lo más potente que tiene el texto. Sobre todo si lo comparamos con el poema La cautiva, que es el otro texto canónico de Echeverría, Sí. que sería contemporáneo, porque es de 1837, que se publicó en el 37 y que tuvo éxito, circuló y demás, que los indios parecen haber leído algún poeta francés al momento de expresarse, ¿no? En este caso, no, en este caso el lenguaje del matadero penetra en el discurso literario argentino y ahí radica la verdadera potencia estética de nuestra literatura. Cuando se introducen las voces populares, cuando el discurso directo le da paso a la voz o a las voces de quienes están en el matadero. Sí. Entonces acá tenemos una paradoja importante y es que la literatura argentina, o la literatura en sus diversas manifestaciones, le viene a dar voz al sujeto subalterno. ¿Por qué? Porque si definimos el sujeto subalterno como aquel que no tiene voz, que no puede hablar en términos de Spivak, bueno, justamente esa voz modelizada, no es literal, ¿no? Pero esa voz aparece en los textos literarios. ¿Cómo hablaba un matarife del siglo XIX? Vamos ahí. Podemos saberlo, o por lo menos nos podemos aproximar a eso a través del matadero. Sí, sí. No es un estudio antropológico, pero es una representación literaria de un discurso que no estaba necesariamente en la biblioteca. Tal cual. Sí, sí. Entonces este es el hito fundacional de la literatura argentina, si entendemos que es el momento en el que la lengua popular penetra en el salón literario, cosa que ya había sucedido también de mano de los payadores como Hidalgo en la inauguración de la gauchesca. No es una voz propia del gaucho muchas veces, en el caso de Hidalgo sí, pero posteriormente no, sino una voz que adoptan sujetos letrados Para representar a este, exactamente, a este colectivo. sujeto, ¿no? Entonces ahí tenemos esta cuestión que es dual. Si hacemos referencia a una tesis de un autor norteamericano de los 90, que es Jeffrey Jerome Cohen, que escribió 7 tesis acerca de la cultura del monstruo, hay una sexta tesis que dice que en realidad el miedo al monstruo es una especie de deseo. Entonces se da esto de que la presencia física genera rechazo, pero esa lengua lo seduce al autor, ¿no? A la voz narradora, esto se le pone de manifiesto y ahí lee una cita como para que no prometamos en vano, ¿no? Sí. Por ejemplo, para la descripción del matadero, lo primero que dice es: el espectáculo que ofrecía entonces era animado y pintoresco, aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata. Así arranca con la descripción del matadero. Después, en un momento dice: oíanse a menudo, y es muy irónica también la voz narradora desde el origen del relato, dice: oíanse a menudo, a pesar del veto del restaurador y de la santidad del día, palabras inmundas y obscenas, vociferaciones preñadas de todo el cinismo bestial que caracteriza la chusma de nuestros mataderos, con las cuales no quiero regalar a los lectores. Fíjense, toma distancia. Sí, se aleja de... Y sin embargo lo hace. Acto seguido, sobre todo en la secuencia de Toro, hay un picanteo ahí muy interesante entre los propios, ¿sí? Partícipes de la escena grotesca del matadero, y incluso hay expresiones que desde el origen, de lo primero que aparece, tiene una gran carga sexual, doble sentido, Sí. ¿no? Esta cuestión chica pero gorda es lo primero que dice. Claro. Una voz anónima en el medio del tumulto, haciendo referencia a la red, pero con connotaciones Sí, sexuales totalmente. que persisten hasta el día de hoy. Por eso es tan interesante, porque es un texto en donde uno se podría detener y casi línea a línea podría extraer alguna derivación. algún objeto de análisis. Tal cual. Bueno, entonces seguimos, si a ustedes les parece un poquito más. ¿Cómo no? Esta cuestión que tiene que ver con la configuración de los sujetos populares apela constantemente a una estrategia de animalización que va a la par de la mostrificación. Este sujeto es un animal,
comparado con los mastines, con los animales que rodean también al matadero o son considerados como animales cuando se piensa que el restaurador es un gran Sí. hacendado o el dueño del matadero y nosotros somos sus reses, pero sobre todo se despega el unitario diciendo ustedes son los que se dejan llevar como ganado, yo no. Sí, como la analogía que hacía Sarmiento, Claro. donde él se despegaba también Claro. de ese concepto de el estanciero es él, pero no me arría a mí. Exacto, tal cual. Entonces, decía que es la estrategia permanente. ¿Por qué? Porque el monstruo también, uno podría verlo a partir incluso de relaciones etimológicas, no pertenece a nuestro aquí y ahora. El monstruo, por definición, es una aparición que viene a advertirnos sobre algo que puede suceder si transgredimos cierta frontera, pero no pertenece a nuestro aquí y a nuestro ahora. Desde el punto de vista teleológico, civilizatorio, es decir, el tiempo es una flecha que va hacia adelante y hay un tren de la civilización que arrancó en Europa y al cual nos tenemos que subir, ese sujeto no tiene lugar. Bien. Porque no pertenece a nuestro aquí y ahora. Es un bárbaro, un resabio atávico de la sociedad, que tiene que desaparecer. Fíjense ustedes, en relación también a lo que me preguntabas hace un ratito, que la campaña del desierto de fines de los 70, principios de los 80, tiene una operación discursiva previa, y es llamarle desierto a ese espacio poblado por aborígenes. Entonces es un término capcioso, que primero plantea una desertificación simbólica, para luego llevar al exterminio, o a la voluntad de exterminio físico, ¿no? De esa otredad. Sí, el exterminio también, el exterminio simbólico, ideológico, porque esa gente también tenía su forma de llevar su vida, sus ideas, Por que supuesto. eso es básicamente, es esa civilización inducida, que es, en el caso de ser contrarrestada, sí, se recurría a la matanza. Claro, impuesta, incluso más que inducida, ¿no? Sí. Pero el tema es que no desaparecieron. Ese es el tema. Que por ahí el colonialismo cultural muchas veces nos hace hablar de esa otredad en términos justamente de pretéritos. Sí. No tenían, te pasó recién a vos y nos pasa a menudo, ¿no? Entonces, no tienen, habitan todavía, ¿sí? Y fíjate que uno lo tiene incorporado porque quizá el mayor éxito de esa operación fue hacernos creer que han desaparecido. En un plano inconsciente lo preservamos a esto. Y muchas veces emerge, incluso a pesar de que sabemos de que que están allí presentes. Sí, de que somos conscientes y a veces renegamos de ello, también emerge. Claro. Entonces es como el porteñocentrismo, ¿no? Sí, volviendo al inicio. Entonces, bueno, esto decíamos, primero se desertifica simbólicamente ese territorio, luego se pretende aniquilar al habitante de ese territorio, pero ese objetivo, esos sueños de exterminio no se cumplen, tampoco de asimilación, no se cumplen, y entonces estos desbordes populares van sucediéndose a lo largo de la historia argentina, con nuevas caras quizás, pero que son nuevas víctimas de ese discurso del odio. Por ejemplo, nuestros abuelos, en buena medida, no todos venimos de los barcos, como dicen algunos que simplifican demasiado los procesos sociales en la Argentina, pero en buena medida el proceso inmigratorio de fines del siglo XIX, principio del XX, hizo que la población argentina se expandiera exponencialmente, y ellos fueron sujetos del mismo discurso del odio, la chusma ultramarina, que decía entre otros nuestro querido Leopoldo Lugones, ¿sí? Y hay una serie de textos que, como vos me preguntaste hace un rato, tienen que ver con la configuración de este otro sujeto popular, que es una nueva cara de la barbarie. Bien. Y a la par justamente se da el ensalzamiento del gaucho, ya extinto como gaucho, ¿sí? Libre, por la pampa, como la figura del ser nacional. Eso se da alrededor del centenario, de 1910. Exactamente. Y por otro lado, con la emergencia del peronismo esto se redobla. Bien, quiero ir ahí. Bien. Quiero llegar a ese punto. ¿Se redobla desde qué sujeto de...? Bien. Acá lo que tenemos es un proceso de migración interna previo, ¿no? Desde las zonas rurales. Las zonas rurales hacia la capital. Hacia la capital, ¿no? Proceso que al día de hoy todavía perdura. Claro. Y se expandió hacia los países hermanos también. Sí. Tenemos comunidades grandes, no solo en Buenos Aires, sino también acá en Córdoba tenemos comunidades. Podemos hablar con el cónsul de cualquier comunidad sudamericana prácticamente. Exactamente. Entonces, esto que tiene que ver con el proceso
incipiente sustitución de importaciones, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, todo esto. Las posiciones ante ese conflicto. Claro, exactamente. Bueno, todo esto va haciendo que haya un nuevo sujeto político también, que es el criollo en la ciudad, ¿no? Sí. Este sujeto que habitaba la periferia ahora de manera masiva habita las periferias muchas veces de la ciudad. De las grandes ciudades. De las grandes sí. ciudades. Y este sujeto había sido invisibilizado por las clases políticas que anteceden al peronismo. Entonces, de repente, cuando ese sujeto, el 17 de octubre, se manifiesta como se manifestó en el centro de la polis oligárquica, Sí. fue como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Como Sí, se sí. preguntó Mojando la ese pata en la mismo fuente. Claro, las patas en la fuente. Cabecita negra, fíjense, el cabecita negra es un pájaro Sí, sí. que fue asimilado a estos sujetos populares porque es una perspectiva que tiene que ver con quien se asoma al balcón y ve el mar, ¿sí? de gente desde arriba, Sí. y ve el mar de cabecitas negras. ¿Por qué? Porque no va a perder su condición de superioridad. Hay un montón de referencias al 17 de octubre en donde esa superioridad moral, pero también física del sujeto que observa la multitud se pone de manifiesto. Sí. Mientras hay otra tendencia que se llama estética popular, en donde el sujeto, viene con Scalabrini Ortiz, con Marechal, el sujeto letrado, ¿sí? Se inmiscuye en la multitud y puede ver la multiplicidad que la constituye. Sí. Ese sujeto heteróclito y multiforme que es la multitud del 17 de octubre. Pero el sujeto popular que había sido, ¿sí? Como decía algún tema de Malón, los nietos del cacique Pinsen, bueno, están ahí presentes. Entonces generan horror en los sujetos provenientes fundamentalmente de la clase media Sí. alta, que eran los que detentaban la hegemonía en el campo cultural y literario. Ujú. Y ahí se genera lo que Andrés Avellaneda llama réplica literaria, ante la emergencia, la invasión de los sujetos, bueno, en términos más contemporáneos, en términos paródicos también, el personaje Mickey Vainilla de Capusotto lo ponía de manifiesto de nuevo. Sí, lo lleva a un límite del absurdo también. Claro. En ese momento lo lleva a un límite del absurdo. Hoy lo podemos poner Se en quedó cuestionamiento. corto, Parece sí. que se quedó corto. Sí, sí. Pero en su momento lo llevaba al límite del absurdo. Me gustó el gesto para el que no lo el que está escuchando y no lo ve en Instagram. Cuando hace que se inmiscuye, lo hace lo hiciste de arriba para abajo. Claro. Me parece también una gran manifestación simbólica respecto Eso. a cómo lo analiza y a cómo se hace ese trabajo de campo, por decirlo de alguna forma, por parte de los escritores. En este caso, que es lo que estamos abarcando. En algún caso permanece esa superioridad, en otro caso esa superioridad es abandonada, literalmente, y lo importante es que ahí ya no es una masa uniforme, sino que es un abanico heteróclito, donde se conjugan todas las procedencias diversas de ese sujeto popular. Bien. Y ahí, en relación a lo que se considera por ahí el canon de la literatura argentina, se da una serie se producen una serie de relatos fundamentalmente, en donde aparece este sujeto, o aparecen connotaciones que este sujeto va generando en los escritores como Borges, como Cortázar, como Martínez Estrada, como Bioy Casares, como Anderson Inver, que escriben algunas veces relatos realistas y otras veces relatos fantásticos, donde aparece este tema de la invasión constantemente, ¿sí? Casa Tomada es un ejemplo paradigmático, es una interpretación que le dio Sebrelli en un libro del 64, que es adoptada por la crítica en términos generales, que es como una especie de alegoría de la invasión que el propio Cortázar incluso manifestó públicamente que sintió y que a él lo invitó a retirarse del país e irse a vivir a Francia a principios de los 50, ¿no? Pero ¿qué sucede? Y esta es una conclusión a la que medianamente uno puede arribar. Ya no podía ser negado de plano ese sujeto, ya no se podía hablar del desierto, porque estaban ahí mojando las patas en la fuente, en Plaza de Mayo y sus alrededores. Entonces lo que hacen es confinarlo a un espacio, confinarlo a este sujeto monstruo popular, ¿no? A un espacio de transitoria irrealidad. La fiesta del monstruo, ¿sí? La pesadilla, la fiesta, la pesadilla, la ilusión es el espacio de ese sujeto que no pertenece a nuestro aquí y a nuestro ahora. Bien. Esa es la operación de esta réplica literaria en términos generales que se da con la emergencia del peronismo y que abarca la segunda mitad del siglo XX, vamos a ver. Sí, y que tiene sus coletazos en el siglo actual, aunque hay muchísimas modulaciones que se abren en el nuevo siglo, que quizás en una próxima
columna podamos Bueno, hablar. bien, perfecto. Me parece interesante, me parece atinado que ya le demos esa continuidad a la cuestión más moderna. Te hago una última pregunta antes Sí. de cerrar. Te iba a preguntar por esto de la cuestión moderna, pero me parece atinado por ahí requiere más profundización. Sí, Aparte, abre un sí, debate sí. más amplio porque ya es totalmente contemporáneo a nosotros. Hablaste del porteñocentrismo a la hora de la literatura, hablaste de los orígenes esto de Esteban Echeverría, la generación del 37, que hay cuestiones que vienen previas. Me interesa saber si has encontrado, porque incluso sirve como recomendación para el que no los conozca, autores del interior o de la periferia que consideres que tengan relatos importantes y o interesantes para acercarnos también a esa literatura y salir un poco romper un Sí. poquito esta cuestión centralista. Sí, sí. Bueno, en Córdoba particularmente tenemos grandes poetas y grandes narradores, narradoras, por supuesto. Como recomendación muchas veces esto queda supeditado al gusto personal, Totalmente. ¿no? Pero Por algo, recomendaría... por algo digo las recomendaciones, son subjetivas las Claro, recomendaciones. claro. Lo que sucede es que hay algunos que tienen exposición nacional e internacional. Claro. Hablamos de Luciano Lamberti, por ejemplo, o de Camila Sosa Villada, Sí. o de Federico Falco, quienes tienen reconocimiento dentro de la nueva generación. No hablamos de María Teresa Andrueto, por supuesto, Sí, o sí, Carla por Suez, supuesto. que pertenecen a otras generaciones, pero tenemos una amplia gama. Lo que yo recomendaría por ahí como lectura, quizá no tan conocida, sería la obra de Martín Cristal, por ejemplo. Bien. Escritor que vive en Córdoba, que sigue escribiendo, fundamentalmente narrador, que es muy, muy bueno y tiene una obra muy orgánica, muy, muy imbricada hacia su interior. Otro autor, quizá anterior, Fernando López, Ujú. narrativa policial, en donde aparece un detective cordobés, Philippe Lecoq, Felipe Bien. Gallo, que es un muchacho de Córdoba que se quiere ganar el pan de alguna forma y se inventa a sí mismo como detective. Tiene una saga policial. Bien, me Bueno, gusta. Eugenia Almeida, que se ha volcado hacia el policial, sobre todo en las últimas obras, Ujú. una gran narradora también, que es obviamente recomendable. Ujú. Puedo seguir tirando nombres, pero por ahí tienen como tarea para nuestro próximo encuentro, quizá en las vacaciones de verano. Sí. No prometo antes porque a mí... Sí, pues la facultad. Sí, ahora estaba abocado sobre todo a la docencia, pero próximamente voy a abocarme a la gestión y voy a estar aún más ocupado. Claro. Pero bueno, aquí estamos haciendo parte también de la comunidad científica de Parabachasca. Bien, saludamos a Nicolás Trivi, que está del otro lado del Instagram. Tiene un nombre también. Dice: recomiendo lo que escribe Mariano Dubin sobre estos temas. Muy bien. Así que queda ahí en agenda. Le mando un saludo a Nico, que también muy activo también en esta columna. Hace poquito hizo un conjunto con Agus Moreno. Así le mandamos un gran abrazo. Un abrazo. Ya para ir cerrando ¿te quedó algo en el tintero que quieras resaltar? O ya directamente Podríamos, anticipar. si quieren, hacemos una especie de síntesis. ¿Cómo no? Sí, Quede me parece. claro. Me parece Por perfecto. ejemplo, para decir cuáles son las características de este monstruo popular. Es una denominación que yo utilizo, no es que Sí, la haya está tomado, bien. pero creo que se entiende en qué sentido decimos monstruo popular. Ujú. Es un monstruo que se reconoce en una facción política. Bien. Eso es clave también desde el origen hasta el presente. Es un monstruo colectivo. Los peronistas son zombies. Ujú. Difícilmente es el vampiro, aunque muchas Claro. veces el líder es el vampiro. Sí, sí, hay un líder atrás, pero bueno, Claro. siempre la referencia o la enemistad, vamos a decirlo, no sé si la palabra más apropiada, pero se le atribuye al grupo. Exacto. Entonces, bueno, esta es una cuestión. Es un monstruo entonces colectivo que habita un espacio periférico. Ujú. Barra rural, hay que ver hasta dónde se va Depende, expandiendo sí, la mancha sí. urbana en cada momento histórico. Es una turba que atenta contra la integridad del individuo. Bien. Eh, El individuo civilizado, el individuo... Exactamente. Y que por definición es individuo. Sí. Entonces, extremar también el paradigma del individuo, que tiene que ver también con una de las últimas terminales de la modernidad. ¿no? Ujú. Esto del individuo, escindido de la comunidad del conjunto. Bueno, aparece acá también tematizado. Incluso el conjunto es lo que amenaza esa integridad. Sí. El monstruo popular practica una violencia política que se manifiesta como la vejación del cuerpo a través de la metáfora sexual. Y acá se abre una puertita también muy interesante que podemos llegar a transitar
en otro momento ese camino, es ¿Cómo que no? los sujetos populares son quienes practican esa abyección del sexo contra natura. Muy Es bien. decir, que también el desprecio, el discurso de odio en relación a las clases populares también tiene que ver con las minorías sexuales. Bien. Esto lo dice Adrián Melo, entre otros, en la historia, sí, de una historia de la literatura gay en la Argentina, en donde justamente asocia esto de que justamente los que practican el sexo, sí, que no es el sexo que está entendido como de reproducción biológica, desde una perspectiva patriarcal, heteronormativa, bueno, ese es el sujeto popular. Muy bien. Así que nos despedimos con... Entonces, Perfecto, una síntesis. con esa síntesis conceptual me parece muy atinado, muy buena la columna de ese, debo reconocer que muy, muy interesante, así que Muchas espero, gracias. espero que pueda darse pronto la visita para poder hacer la segunda parte. Te agradecemos la visita a Radio Torto y bueno, además está decir que te esperamos pronto. Muchas gracias. Un abrazo.